Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, en este caso, a La Pecera. Y para debatir acerca de la actualidad, tanto asturiana como española como internacional, tenemos a dos invitados. En este caso, Mario Suárez del Fuello, portavoz municipal de Si Son Si Puede. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de tenerte aquí por primera vez. Muchas gracias por invitarme. Y a Fernando Guerra, escritor y experto narrando chistes de peces. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy no prometo no contar ninguno, creo. Bueno, está nuestros espectadores ahí entrando ya en la franja de mayoría de edad. Bueno, no hubo problema, con el chiste de los peces, que no reproduciremos hoy. Nada, bienvenidos. Y bueno, comenzamos con una noticia que era totalmente obligatoria en un día como hoy, ¿no? Porque si algún miembro de Si Son Si Puede o vinculado a Podemos ha escuchado, es la clásica frase de Podemos es Venezuela. Es una frase que se ha oído miles de veces, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otro titular del País que dice lo siguiente: la oposición de Venezuela pide a Podemos detalles de su financiación. El partido de Pablo Iglesias niega cualquier vínculo económico con el chavismo. Rivera busca votos. Opinión Iglesias. Y luego, para darle un tinte de variedad, tenemos otra noticia, en este caso de La Vanguardia, que explica: Iglesias replica a Venezuela que la justicia española ya ha negado la financiación ilegal de Podemos. El líder de Podemos se suma a Colau a rechazar la violencia en Gracia, pero defiende la labor que hacía el centro ocupado. Bueno, ese titular no tiene que ver con lo que estamos tratando ahora. Pero bueno, en fin, empezamos debatiendo este tema, ya un clásico de las mesas de debate. Sí, bueno, nada, como tú bien dices, es un clásico, pero tampoco da mucho más juego que el que dicen los propios titulares, ¿no? Si algo hay en Podemos es claridad y transparencia en cuanto a la gestión económica. Es decir, el tribunal ha pasado todos los filtros del Tribunal de Cuentas y de todo tipo de tribunales las finanzas de Podemos, y si por algo se ha caracterizado hasta ahora Podemos es por ser el partido que menos gasto ha realizado en campaña electoral. De verdad, parece ser que no hay otro tema para atacar a Podemos que el de citar continuamente a Venezuela, pero la campaña, si cogemos las campañas electorales, la campaña de las europeas se hizo con 4 euros, la campaña de las municipales se hizo con poco más o menos, recabando el apoyo de los simpatizantes en el caso de Sisión o de Oviedo o en cualquier sitio, y en el caso de las elecciones generales, es decir, si se ve la campaña, se ve que es la campaña más modesta y más normal. Ha pasado todos los filtros y por lo tanto es un clásico el de Venezuela, es decir, bueno, ¿cómo atacamos a Podemos? No podemos atacar por otras vías, lo atacamos por la financiación de Venezuela, que está probado que no ha habido ninguna financiación. Fernando. A ver, voy a empezar por el final. Dicen que el partido de Pablo Iglesias dice que Rivera busca votos. Yo creo que buscar votos es legítimo si se hace con métodos legítimos, es decir, que si quieres contar con la confianza del electorado, haces aquello que legítimamente consideras oportuno para ganarte esa confianza. Lo que es ilegítimo es hacerlo con el dinero encubierto de una república antidemocrática. Si eres culpable de eso, si eres inocente, no tendrás ningún inconveniente presentarte en la Asamblea Nacional de cualquier país democrático para dar las explicaciones que ese país te presente. Yo creo que la mejor forma de demostrar la inocencia de Podemos es que vayan a Venezuela, que se presenten ante su Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que ese país es absolutamente democrático, no hay nada que temer, dan las explicaciones que quedan oportunas y quedan limpios, porque como dice el refrán, lo importante es luz y taquígrafos. Sí, bueno, resulta cuando menos paradójico, ¿no? Se supone que tendremos que dar cuentas de nuestra financiación. Acercarte un poquitín al micrófono. Eso, gracias. Que podemos dar cuenta de la financiación en el Parlamento español, en el Ayuntamiento de Gijón, en el Parlamento de Asturias, es decir, es el ámbito donde haga falta, ¿no? En el ámbito donde desarrollamos nuestra tarea política, y es en el ámbito democrático de nuestro país en el que tenemos que dar cuentas de lo que hacemos. O sea, por lo tanto, eso es lo razonable. Lo exótico sería que el PP tuviera que ir a Irán a dar cuentas de las subvenciones que pueda recibir o del dinero que apoya para la guerra o para los tanques de guerra. Es decir, se resultaría exótico, o que el PSOE tuviera que ir a no sé dónde, a Alemania, a explicar en su momento la subvención de Willy Brandt. Es decir, resultaría exótico. ¿Y entonces, Mario, por qué
tu partido acusa a Rivera de ir a buscar votos si lo hace en un país en el que no tiene que dar cuentas democráticas? Quiero decir, si estamos castigando a un gobierno español por financiar, por ejemplo, la compra de armas a un país extranjero, es decir, eso de en el extranjero lo que me interesa, pero en el país mío lo que me interesa también, no. Cuando uno pide legítimamente votos en un país, responde de lo que ese partido haga en el ámbito general de actuación, sea nacional o internacional, sea el Parlamento español, un municipio concreto de Gijón o de Oviedo o de Cuenca, y en un país extranjero, porque la legitimidad y la confianza que el electorado de España va a demostrar en las urnas ante Podemos o ante cualquier otro partido, lo hará por el conjunto de sus actuaciones, de sus dichos y de sus pensamientos, incluso en el ámbito de lo que pueda demostrar, porque es verdad que cada persona es dueña de sus silencios, pero también es verdad que el que calla otorga. Es decir, si no limpia rápidamente, y yo estoy convencido de que Podemos no tiene ningún tipo de financiación de Venezuela ni de ningún país extranjero, ¿por qué no claramente va ante ese país si considera democrático que lo es y explica rápidamente ante la Asamblea Nacional? Yo creo que ganaría votos. Si quedase limpio su nombre, porque el que dudase de eso diría, pues mira, es un partido que no recibe financiación de Venezuela. Bueno, vuelvo a repetir que la propuesta no deja de ser exótica. Yo no sé quién ha pedido, en primer lugar, que Pablo Iglesias vaya a Venezuela o Podemos a defender... Sí, la Asamblea Nacional. Es que no me lo creo, en primer lugar. Bueno. Digo porque quiero decir, recientemente, hace menos de 15 días o un mes, había un programa de televisión venezolana que lo reprodujo el periódico de Inda, en el cual se decía que tenían las pruebas de que Podemos había recibido financiación ilegal. Eso se vendió como la gran verdad, con documentación y demás. Se demostró que era una falsedad, una zafia falsedad, y es exactamente lo mismo. Es decir, Podemos ha demostrado ante los Tribunal de Cuentas y ante todo el mundo que no hay ningún tipo de financiación. Y por lo tanto da cuentas de eso aquí y donde haga falta, pero resulta exótico trasladar la campaña electoral cuando a Podemos no se le puede atacar por su programa económico, por su programa social, no se le puede atacar, entonces se le ataca por un mantra sobre Venezuela, es decir, y se hace campaña en Venezuela. Allá cada cual dónde hace campaña y cómo la hace. La sociedad española es suficiente. Que Rivera va a buscar votos a Venezuela. Digo que allá cada cual donde haga su campaña, la sociedad española es suficientemente madura para entender. ¿Tu jefe considera que Rivera no debe ir a buscar votos lo que está haciendo en Venezuela? No, Pablo Iglesias lo que dice es que Rivera se ha ido muy lejos y que le va a salir más cara la campaña electoral por ir a hacerla a Venezuela. Eso es lo que dice. Bueno, vale. Es decir, va a ser más cara, el vídeo va a ser un poco más caro que el vídeo del PP o del PSOE. Hiciste una pregunta concreta y te voy a responder concretamente. Sí. Un momento, por favor, un segundito. Es que se me pasa. Vale, es el presidente de la Comisión de Contraloría, que se llama Freddy Guevara. Vamos, lo dice el país, no lo digo yo. Y también apunto, porque lo acaba de decir, también dice el país, o sea, nuevamente aquí utilizamos la información que nos da los medios, yo no he estado en Venezuela para probarlo, pero dice, la visita de Albert Rivera a Caracas provocó este martes que los diputados opositores de la Asamblea Nacional invitaran a Podemos a aclarar en la Cámara si habían sido financiados por el gobierno de Venezuela. Es decir, parece que es a raíz de la visita de Rivera, o sea, P implica Q, en fin, según el país, insisto. Sí, no sé si son los mismos que están implicados en la falsificación, los mismos que piden eso, son los mismos que están implicados en la falsificación del documento que esa televisión venezolana hizo. No sé si son los mismos. Pero estamos siempre con las cortinas de humo, quiero decir. Estamos con el y tú más. Yo lo que quiero no es que Ciudadanos se justifique todo lo con que el contrario. PP o que el PSOE. Yo lo que quiero es que todos los partidos de mi país, todos los partidos de mi país, no solamente sean honestos, sino que demuestren que lo son. Porque lo que no se puede es crear un partido sobre la base de la corrupción de otros y estar también tú en la misma cosa. Se supone que el votante de Podemos vota a Podemos porque representa una entrada de aire fresco en una sociedad española que estaba muy viciada por la corrupción de los partidos del bipartidismo y de otros. Pero si luego resulta que sus sistemas de financiación también son irregulares, vamos a llamarlo así, no exóticos, que exóticos es una forma muy etérea de calificar un acto que es preocupante. Pues entonces estamos en más de lo mismo, y entonces estamos en el y tú más, y entonces no corregimos aquello que se supone que el regeneracionismo político quería corregir.
Sí, pero vamos a ver, si hay alguien que se caracteriza por claridad y transparencia en sus cuentas es Podemos, que están en la página web de Podemos, están todas las cuentas que lo hagan en la Asamblea de Venezuela, que donde los llamen. Y todos los gastos. Es decir, y el exotismo no está en la petición, no está en calificar, en aclarar las cuentas están claras, están en la página web, se nos ha denunciado en varias ocasiones, es decir, y se ha demostrado, es decir, que es absolutamente falso. No sé, de todas las denuncias que se han presentado en los tribunales, de todas ha salido, es decir, absolutamente ningún juicio ni ninguna condena. Por lo tanto, no hay mucho... De todas formas, si me permites, Sí, yo voy a hacer una pregunta que se está haciendo mucha gente que duda en votar a Podemos o no. ¿El modelo de Podemos realmente tiene que ver con el modelo de Venezuela y de Irán? No, yo creo que... Esa es la pregunta clave. Yo creo que volvemos a lo mismo, es decir, no sé de dónde se saca esa argumentación, porque el modelo de Podemos para nada tiene que ver ni con Venezuela ni con Irán. El modelo de Podemos está situado en un país europeo con unas características determinadas y una democracia avanzada con derechos sociales, que es lo que se plantea, y con la recuperación de la transparencia, de la claridad en la gestión del país y en los avances sociales y en la transformación de la Constitución a favor de los más débiles. O sea, eso es lo que se puede atacar a Podemos. Me toca preguntar, ahora sí. Gracias. Nada, a ver. Bueno, partimos de la base, evidentemente, de que ha habido efectivamente varias denuncias a Podemos. No se ha demostrado en ningún momento que esta es una financiación de Venezuela. Con lo cual, partiendo de esta base, pregunto, ¿por qué este interés habitual en vincular a Podemos? Estamos en Europa. ¿Por qué este interés en vincularlo siempre a Venezuela? O sea, parece que es como el nombre clave, ¿no?, que ha surgido muchas veces. Entonces, bueno, es una pregunta interesante que creo que puede interesar a la gente que vea este debate. Parece ser, yo no lo comprobé, la verdad. Tengo que reconocer que me baso en lo que leí en los medios de comunicación, que el gobierno venezolano se habla de 7 millones, no lo sé exactamente cuántos, para crear un organismo, una supuesta asesoría, no sé de qué punto social, política, económica, que generase un partido que pudiese reproducir el modelo bolivariano, que esa es otra, porque había que ver también en la historia quién era Simón Bolívar y cómo se ha transmutado, pues cómo se ha hecho con grandes personajes, como Cristo y como tantos otros, ¿no? Bueno, crear si eso fuese transportable al modelo español, europeo, un partido bolivariano que reprodujese un poco lo que Maduro tenía y que intentó exportar. De hecho, en Iberoamérica hubo modelos parecidos en otros países, de tipo, yo es que a mí, indigenista en unos sitios o populista en otros. Es que el modelo no puede ser transmutable de un país a otro en América, y menos transportable a Europa. Pero bueno, yo creo que nació de ahí, de ese dinero que Nicolás Maduro, cuando estaba, Chávez, cuando estaba vivo, es que era desproporcionada la cantidad que se pagaba en relación al servicio que se suponía que tenían que prestar algunos de los dirigentes de Podemos en términos de asesoramiento. Mario. Sí, es decir, que a mí me resulta curioso. Hubo una época que a determinados partidos se les acusaba de que estaban financiados por Rusia, hubo otra época a que determinados partidos estaban financiados por Cuba. Es decir, y llegamos a nuestra época en que surge un partido de la nada, del malestar, de la indignación, de las plazas del 15M, es decir, y a partir de ahí hay que descalificarlo de alguna manera. Y la forma de descalificarle, es decir, es que Chávez financia a este partido. Supongo que no tendría suficientes problemas Chávez en su país y en toda Latinoamérica como para pensar en exportar a España, a Europa, el modelo, que no sé cuál es el modelo bolivariano, yo no lo conozco, o sea, por otra parte. Y no por falta de interés, ¿verdad? Vale. No por falta de interés. O sea, que sí, tampoco sé el modelo. Yo puedo hablar del modelo cubano, puedo hablar de determinados modelos, pero del modelo bolivariano no es un modelo exportable o demás, ¿no? Entonces, sencillamente, yo creo que como pilló tan de improviso a los partidos del sistema, a los partidos del régimen, pues utilizaron distintos intentos. O sea, hemos pasado por todas las lupas del mundo habidas y por haber, el partido, la gente que en cada sitio estamos, hemos pasado por todas las lupas
y estamos mirados con esa lupa y ninguna lupa nos encuentra ninguna mancha, ¿no? Hombre, buen rollito entre el gobierno de Venezuela y Podemos sí que hay o hubo, ¿no? Mejor que el de, vamos a ver, el de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Hubo una relación contractual de estudios, es decir, por algunas de las personas que hoy están en Podemos, que en aquel momento no existía Podemos. Pero ¿cómo se llama esa sociedad que montaron en la Complutense, Madrid? Ese hombre, Rejón y tal. Es que se me olvidó el nombre, si no lo diría. Una sociedad de estudios. Bueno, sí, sé de qué hablas, no sé el nombre, pero los que están enterados en lo tal. Y 7 millones de euros por asesorar, eso parecía. Yo digo, ojalá lo tuviésemos en investigación en España, luego que vamos a hablar de la universidad. Te prometo que no sé de 7 millones y en todo caso, vuelvo a repetirte que... Asisión sí puede, nos llegó mucho, ¿verdad? No, Asisión sí puede, más bien, tenemos más bien el dinero exclusivamente que recibimos del ayuntamiento y en Podemos Asisión menos todavía, ¿no? Es decir, entonces, bueno, es decir que eso, desde nuestro punto de vista hay transparencia y claridad. Y bueno, yo lo digo porque como estamos hablando de esas cosas, pues en mi caso yo, por ejemplo, sabéis que soy el portavoz municipal, no cobro ni un céntimo de euro del ayuntamiento, es decir, ni como salario, ni como dieta, renuncié a todas mis dietas, yo sigo cobrando mi salario de la Consejería de Educación por mi trabajo en el Colegio Jovellanos. Bueno, pues porque entiendo la profesión, mi profesión es la que tengo y la política es un momento de la historia en la que me dedico a hacer esta historia en la política, ¿no? Entonces, bueno, dinero... No tenemos dinero ni nos llega. Sería legítimo, ¿no? Que cobras Por supuesto, sería legítimo, pero como hablamos de transparencia y claridad, es decir, esa es la transparencia y la claridad. Hay compañeros míos que cobran el salario mínimo interprofesional 3 veces, los 1.900 euros, y eso es lo que... Poco, yo creo que está mal pagada la política. Bien, pero eso es lo que nosotros decidimos como... que tienen, yo creo que eso es lo que nosotros decidimos, la fórmula de un salario digno, ¿no? O sea, si fuese solo eso, quiero decir... Aquí en un programa... Sí, lo de los 7 millones no lo sé, o sea, por eso, yo por eso me la pregunta. Era hoy, en no sé qué emisora de radio oí esa cifra, pero tampoco la daban como una cifra exactamente segura y tal. Y ahí está, forma parte de... Oye, la valoración que hacen del trabajo de cada uno, no sé, el asesoramiento yo como ser brutal. Yo como ciudadano español muchas veces, o sea, eso me desconcierta, ¿no? Porque llegan unas informaciones a veces muy contradictorias, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Por eso estos temas, bueno, siempre son... Los periódicos están muy sesgados ya. Eso desde luego. La comunicación ya es tremendo, ¿no? Que tú lees, antes podían discernir un poco y tal, pero es que ahora la misma noticia está tratada incluso en los datos objetivos. Es que ya es una diversidad tremenda. Puede ser que el análisis... Puedes admitir que el análisis de la noticia sea diferente, pero es que ya es la sustancia de la noticia la que cambia según cojas el país, el mundo, la ABC, el público, de verdad que uno no sabe muy bien a qué quedarse. Yo me quedo con es Asturias TV, porque es muy fidedigna. Hay publicidad encubierta, deliciosa, o sea, vamos. O sea, bueno, por eso cojo dos titulares. No, porque es muy plural, entre otras cosas, no cabe duda, ¿no? Cualquiera que esté viendo ahora dice que estos dos no están juntos. ¿Cómo es eso? Pero ni para tomar el café. No, sí, y copas también. Sí. Muy bien, muy bien. Copas si hiciera falta. Oye, aquí hablamos también sobre la intimidad de nuestros invitados. Copas, café, de todo. Bueno. Además, la enseñanza une mucho porque sabemos lo dura y ardua que es. Exactamente. Y entonces hay una especie de... Hay una experiencia compartida, aunque sea en la distancia. Sí. Y pasamos a la enseñanza, precisamente, con El Comercio, que titula de la siguiente forma: los niños de sexto se librarán de la reválida si no acuden a clase ese día. La falta de asistencia a la prueba, que tendrá lugar durante una mañana y durará 3 horas, deberá justificarse como cualquier otra jornada de colegio, ¿vale? En este caso, pues eso, enseñanza pura y dura, así que ¿qué opiniones suscita este titular? El experto que habla, que aquí yo tengo casi que callar. No, el tema aquí clave son las famosas reválidas de sexto que establece la LOMCE, las reválidas de la ESO luego posteriormente y del bachillerato. Y lo que sucede es que la ley establece que hay que hacer una reválida en sexto de primaria, ¿no? Esa reválida ha sido rebatida, la necesidad de esa reválida ha sido rebatida por técnicos, por pedagogos, por la comunidad educativa en general, pero el partido del gobierno se empeña en mantener esa reválida a pesar de que en el Parlamento
español, la legislatura que duró tan poco, esta última legislatura, la mayoría del Parlamento estaba en contra de la LOMCE y en contra de las reválidas. Hay un empeño en hacer esta reválida y esta reválida no tiene ningún sentido porque no tiene ningún valor el reevaluar a los niños de sexto cuando ya están siendo evaluados por el conjunto del profesorado, por profesoras y por profesores. Esta es la postura del Gobierno central. ¿Cuál es la postura del Gobierno de Asturias? La postura del Gobierno de Asturias es una postura poco audaz o un poco conformista, ¿no? Ha habido gobiernos de comunidades autónomas que han dicho no tiene sentido, no hacemos la prueba. Coherentemente han dicho no tiene sentido hacer esta prueba y no la hacemos en el uso de nuestras competencias. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Asturias? El Gobierno de Asturias lo que hace es decir la prueba no tiene ninguna validez. Es decir, esto lo oí yo ayer de boca de los directivos de la Consejería de Educación, de boca del consejero y de boca del director general de Ordenación e Innovación, por parte de Genaro y por parte de Óscar Laviana, y ambos dijeron que no tenía ningún sentido hacer esta prueba, que no tenía ninguna validez, que no era necesaria, que lo que evalúan los profesores, es decir, no tiene que revalidarlo absolutamente nadie. Es decir, ese discurso choca con luego no queremos ser insumisos y entonces hacemos la prueba y la hacemos en una prueba light. Es decir, hacemos una prueba light. ¿Cuál es la prueba light? Pues es decir, en vez de hacerla en 2 días, la hacemos un día. En vez de hacerlo externo, lo hacemos medio pensionista. Es decir, son los profesores del centro los que pasan las pruebas, los que la corrigen, los que la codifican, y luego es medio pensionista porque hay una comisión de 7 personas en la Consejería de Educación que dicen si la codificación es correcta. Es decir, la prueba no cumple ninguno de los requisitos, ni incluso aunque la reválida, creyeras la reválida, de requisitos académicos, pedagógicos o de simple fiabilidad. La prueba se hace a final de curso, a finalísimo de curso, de manera improvisada, el 15 de junio, cuando los niños están absolutamente agotados, los profesores igual, y donde lo que se está pensando es en irse a la playa o irse por ahí de vacaciones. Entonces, bueno, es absolutamente un poco kafkiano el que se haga esta prueba y que además, lógicamente, también la consejería dice no, pero esta prueba además no tiene ninguna validez, pero además no va a constar en el expediente del alumno, como establece la norma, ni tiene ninguna validez y por lo tanto lo único que va a pasar es que lo que viene a decir es quien no quiera que no vaya ese día, que no vaya a clase. ¿Y qué pasa si falta? Pues nada, se justifica como otro día cualquiera. Es decir, el papá, la mamá dice, el niño le duele el estómago, el niño le duele la cabeza, y no. Es decir, entonces, bueno, desde mi punto de vista, yo lo bautizo como un paripé, de la reválida es esto, que ni es reválida, ni es nada, y no tiene ningún valor, ¿no? Fernando. Pues que no hay nada nuevo bajo el sol. Yo voy a contar mi propia experiencia porque tiene muchísimo que ver con lo que acabamos de hablar ahora. A ver si me acuerdo el año, en 1971, cuando yo acabé el bachillerato superior, que era sexto, pero de bachillerato, había una figura que era la reválida, la prueba de grado superior se llamaba. Pasábamos una reválida después de cuarto, que era la prueba de grado elemental. Ya conocida por reválida de cuarto, y luego la prueba de grado superior, que era reválida de sexto. Curiosamente ya se hablaba de que iba a empezar una cosa que desaparecía el PREU y aparecía el COU, y a mí me pilló justo ese verano. Y mi padre me dijo, es verdad que si acabas el COU, cosa bastante probable porque yo estudiaba francamente bien, ya eres el título de bachiller, pero ¿por qué no eres bachiller un año antes pudiendo esforzarte 15, 20 días más? Y entonces, en junio de aquel año, mis compañeros, no todos, dijeron, total, no hago la reválida de sexto, ya sacaré el título de bachillerato en COU. Y 16 o 18, éramos menos de 20, de 100, hicimos la reválida de sexto. Con tan mala fortuna de que nos cayó un problema de matemáticas bastante complicado, que solamente 4, por suerte, acertamos con él. Y yo fui bachiller superior un año antes que en parte de mis compañeros. ¿Por qué? Porque mis padres, a pesar de que todos querían ir a la playa, a pesar de que yo estaba cansado y mis profesores también, y a pesar de que también se tenía una idea
de que podíamos conseguir un año más tarde lo que podíamos conseguir antes, por el sacrificio de mis padres, de mis profesores y mío, en una prueba de esfuerzo personal, estudié en vez de ir a la playa y saqué una titulación un año antes. Y viene esto a cuento de que, igual que se exige a los trabajadores, a los profesores, a los políticos y a todo el mundo que se esfuercen, aunque quieran ir a la playa, todo es entrenable, todo es educable y todo es superable. Y si formamos un país en el igualitarismo por abajo, no provocamos en los chavales el ansia de superación, el ansia de competencia, el esfuerzo que necesitamos para salir de la situación en la que nos encontramos. Porque gratis no es nada, no es nada. Yo no entro en si la reválida que estamos ahora delante de ellas, buenas, malas, regular. Yo lo que entro es que un país es lo que sus jóvenes formados consigan hacer de él. Todo, las carreteras, la sanidad, los parques, la política, la educación, la cultura, todo viene de la formación. Y si somos competentes en el tema de la educación, ¿cómo no lo voy a decir yo a un director de un colegio? Todo va a ir mejor, todo. Japón no tiene nada, no tiene minería, no tiene industria, lo tiene todo porque tiene gente formada. Fernando, sí, lo del otro día. No, es que tengo que cortar ya. Bueno, pues un Estado consigue lo que hasta el micrófono, o sea que hay que... un Estado consigue lo que sus ciudadanos sean capaces de estar formados y se consigue en función de lo que no es un coladero, de lo que es competencia, esfuerzo y superación, que no es cómoda, que igual nos... Y luego otra cosa, ya muy breve, muy breve. Necesitamos una ley de educación que sea consensuada, duradera, que no sea partidista y que esté hecha con visión de generosidad de Estado para que sirva más allá de lo que dura un gobierno. Yo, de todas formas... Pero muy breve. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que yo no dije nada de lo contrario. Yo estoy a favor del esfuerzo de tal, pero nada tiene que ver el esfuerzo con la reválida. Y, por cierto, la reválida de sexto se obtenía, el bachillerato superior se obtenía sin el COU, se obtenía en sexto. El COU nunca fue un elemento, por lo tanto, el bachillerato, ese esfuerzo es loable el que hiciste, pero no servía de mucho. En cualquier caso, no se trata de esfuerzo. La prueba no es un esfuerzo. Yo estoy de acuerdo con que a los niños y a las niñas hay que educarles en el esfuerzo, en el sacrificio, en juntar, hay que vincular lo lúdico con el esfuerzo, pero aquí no estamos hablando de eso, sino de una prueba baldía. Bueno, ahora sí que sí. Gracias a los dos por haber venido, que me estuvieron aquí chillando 8 horas por el pinganillo. Pero 8 horas, o sea, estoy oyendo aquí voces, en plan Juana de Arco. Tiene que haber Juana de Arco en esas Asturias. Publicidad encubierta una vez más. Y nada, muchas gracias por venir. Muy buenas noches a ambos. Encantado. Bueno, gracias a vosotros. Y bueno, a ustedes esta vez no les mando a dormir, que ya me lo han reprochado. Por favor, quédense y vean el magazine del compañero Juan Ignacio Rodríguez. Tengan buenas noches y por favor disfruten. Gracias.